Job en tan solo un día vio cómo su mundo se derrumbaba. Perdió toda su fortuna, sus hijos fallecieron y su salud también le fue arrebatada. Puedes imaginar una tragedia mayor, pero aquí es donde la historia da un giro asombroso. En vez de culpar a Dios o llenarse de amargura, Job se postró y adoró. Sí, suena completamente ilógico, ¿verdad? Sin embargo, esta no es simplemente una antigua narración bíblica. Encierra un mensaje poderoso, un secreto que podría transformar por completo tu manera de enfrentar las dificultades. ¿Quieres descubrirlo? Entonces, quédate con nosotros. Vamos a desentrañar el misterio de Job, un mensaje tan profundo que toda persona creyente o no debería conocer. Al terminar este video, te aseguro que verás tus problemas con una nueva perspectiva. ¿Estás listo para emprender este viaje? Antes de adentrarnos en el momento más impactante de la historia, primero conozcamos quién era realmente Job. La Biblia lo presenta como un hombre fuera de lo común. Desde el inicio del libro que lleva su nombre, leemos: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre recto, íntegro, que honraba a Dios y evitaba el mal. Job 1:1. Esto nos muestra que Job era alguien ejemplar, admirado por todos a su alrededor. Pero Job no solo destacaba por su carácter, también por su prosperidad. La Biblia detalla que poseía 0 ovejas, 0 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una gran cantidad de sirvientes. Job 1:3. Para ponerlo en contexto moderno, sería como hablar de un multimillonario. Job era, sin duda, uno de los hombres más adinerados de su tiempo. Y su familia también era una bendición. Tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, que se llevaban de maravilla. Disfrutaban organizar banquetes juntos, compartían momentos alegres como una familia unida. Y Job, como padre, se preocupaba profundamente por ellos. Después de cada celebración, ofrecía oraciones por sus hijos, por si sin querer hubieran pecado. Job 1:5. Esto reflejaba no solo su amor, sino su interés por el bienestar espiritual de su casa. La vida de Job parecía perfecta. Parecía que nada podía salir mal, pero el destino estaba a punto de cambiar de forma drástica. Un día, los ángeles se presentaron ante el Señor. Entre ellos también apareció Satanás. Era un momento solemne, donde los siervos de Dios venían a rendir cuentas y recibir dirección divina. Pero esta vez, la presencia del adversario cargaba el ambiente con un tono desafiante. Dios, conociendo su intención, le preguntó: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió con frialdad: de recorrer la tierra, de andar por ella. Una clara señal de su búsqueda constante de a quién tentar, a quién derribar. Entonces el Señor le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él sobre la tierra, intachable, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios hablaba con total conocimiento de causa. Job era un modelo de devoción. Pero Satanás, con tono retador, puso en duda la sinceridad de su fe. ¿Acaso Job honra a Dios sin recibir nada a cambio? ¿No lo has protegido a él, a su familia y a todo lo que tiene? Has bendecido sus manos, y por eso sus bienes se multiplican. Pero extiende tu mano, quítale todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. El desafío estaba planteado. Satanás insinuaba que la fidelidad de Job se debía únicamente a su prosperidad. Sin dudar, Dios respondió: muy bien,
Todo lo que tiene está en tus manos, pero no pongas tu mano sobre él mismo. Así, el Señor permitió la prueba, pero fijó un límite claro. La vida de Job no podía ser tocada. Con esta autorización, Satanás partió decidido a comprobar su teoría. Este diálogo no era un simple intercambio celestial. Era una confrontación espiritual de gran profundidad, donde estaba en juego la integridad de uno de los más fieles siervos de Dios. Dios confiaba plenamente en Job. Satanás, por su parte, veía la oportunidad perfecta para desacreditarlo. Y entonces llegó el momento más oscuro. Job comenzó un día como cualquier otro, sin saber que su vida daría un giro brutal. Mientras quizás se encontraba reflexionando en su hogar, un mensajero irrumpió con el rostro pálido y el corazón en la garganta. Mientras los bueyes araban y las asnas pastaban cerca, los sabeos nos atacaron, dijo. Se llevaron el ganado y mataron a los sirvientes con espada. Solo yo logré escapar para traerte la noticia. Job no tuvo tiempo de asimilarlo, cuando otro mensajero llegó corriendo. Fuego de Dios cayó del cielo, exclamó con voz temblorosa. Consumió por completo las ovejas y a los criados. Solo yo sobreviví para contarlo. La magnitud del desastre apenas comenzaba, y la vida de Job estaba a punto de verse completamente desmantelada. Pero las malas noticias no se detenían. Un tercer mensajero irrumpió, jadeando, con los ojos desorbitados por el miedo. Los caldeos formaron 3 grupos, relató con voz entrecortada, y atacaron a los camellos. Se los llevaron y mataron a los sirvientes con sus espadas. Solo yo logré escapar para darte la noticia. Job apenas podía asimilar la magnitud de las pérdidas materiales que acababa de sufrir. Pero lo peor, el golpe más desgarrador, aún estaba por llegar. Finalmente, un cuarto mensajero apareció. Su rostro, deformado por la angustia, presagiaba lo impensable. Tus hijos e hijas, comenzó con voz rota, estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, cuando un viento poderoso vino del desierto, golpeó las 4 esquinas de la casa y se derrumbó sobre ellos. Todos murieron. Solo yo sobreviví para contártelo. Las tragedias se habían sucedido con una rapidez y brutalidad inconcebibles. Job lo había perdido todo: su fortuna, sus empleados y, lo más doloroso, sus hijos. Un sufrimiento que ningún padre debería conocer. Y aún así, ante semejante desastre, la reacción de Job fue impresionante. Se levantó, rasgó sus vestiduras en señal de duelo, se afeitó la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios, y pronunció palabras que han atravesado siglos con poder. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo regresaré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de la pérdida devastadora y el dolor indescriptible, Job no pecó ni culpó a Dios de manera injusta. Su fe permanecía intacta, su integridad firme. Reconocía que todo lo que tenía venía de Dios, y aún en medio de la tragedia seguía glorificándolo. Tiempo después se dio un segundo encuentro celestial. Una vez más, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos apareció Satanás. El ambiente era tenso, cargado de expectativa. Job había sido puesto a prueba y había salido aprobado. Pero Satanás no se daba por vencido. Dios, sabiendo lo que había en el corazón del acusador, le preguntó: ¿de dónde vienes? Y Satanás, con la misma frialdad, contestó: de recorrer la tierra y andar por ella. El diálogo parecía repetirse, pero el desafío estaba a punto de escalar.
El Señor le dijo: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre íntegro, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de todo, aún conserva su integridad. Aunque tú me incitaste contra él sin motivo, Dios resaltaba la fidelidad inquebrantable de Job. Pero Satanás, siempre buscando una grieta, respondió: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo da por su vida. Toca su cuerpo, sus huesos, su carne, y verás si no te maldice en tu cara. El enemigo insinuaba que mientras el sufrimiento fuera externo, Job seguiría fiel. Pero si su salud se quebraba, su fe no resistiría. Dios, confiando plenamente en Job, respondió: está en tus manos, pero no le quites la vida. Así, el Señor permitió que Satanás tocara su cuerpo, pero estableció un límite claro. La vida de Job debía ser preservada. Satanás partió decidido a infligirle el máximo dolor físico. Esta vez, la prueba sería más íntima, más cruel. No tardó en actuar. Job fue cubierto de llagas dolorosas, desde la cabeza hasta los pies. La agonía era insoportable. Aquel hombre fuerte y saludable ahora estaba postrado sobre un montón de cenizas, rascándose las heridas con un trozo de cerámica. El sufrimiento físico era atroz, pero el dolor emocional no era menor. Había perdido a sus hijos, su fortuna, y ahora su cuerpo era un campo de aflicción. En medio de esta miseria, su esposa, también herida por la tragedia, se acercó a él. Ver a su esposo en tal estado rompía su corazón, y en un momento de desesperación le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Para ella, la muerte parecía una salida al dolor insoportable que ambos vivían. No lograba entender cómo Job aún podía aferrarse a su fe, pero Job, incluso en medio del tormento, respondió con sabiduría y firmeza: hablas como una mujer insensata. Recibiremos solo lo bueno de parte de Dios, y no también lo adverso. Entendía que su relación con Dios no dependía de las circunstancias. Su fe no era superficial ni condicionada a la prosperidad. Job reconocía la soberanía divina en los tiempos de gozo y en los de prueba. Y así Job no pecó con sus labios ni ofendió a Dios. Sus palabras fueron un testimonio viviente de una fe genuina, madura y profundamente arraigada en su alma. Job comprendía que la fe auténtica no se mide en tiempos de calma, sino que se prueba y se fortalece en medio de las tormentas más intensas. Cuando se difundió la noticia de las tragedias que habían caído sobre él, 3 de sus amigos más íntimos, Elifaz, Bildad y Zofar, decidieron ir a visitarlo. Eran compañeros de muchos años, hombres reconocidos por su sabiduría y experiencia, cada uno proveniente de una región distinta, decididos a acompañar a Job en su hora más oscura. Elifaz, oriundo de Temán, era célebre por su consejo sensato y su mirada prudente. Bildad de Suaj era firme y directo en su forma de hablar, sin rodeos. Zofar, natural de Naamá, era el más apasionado y frontal de los 3, con un carácter impulsivo pero honesto. Estos hombres no eran simples conocidos, sino verdaderos amigos que sentían un afecto profundo por Job. Movidos por la empatía, emprendieron un largo viaje solo para brindarle apoyo. Cuando se acercaron al lugar donde se encontraba, lo que vieron los dejó sin aliento. Job, cubierto de llagas, sentado sobre cenizas, parecía una sombra del hombre que conocían. Su aspecto era tan cambiado que casi no pudieron reconocerlo. El impacto fue tan grande que, en señal de duelo, rasgaron sus ropas y arrojaron polvo sobre sus cabezas.
expresando así su inmenso pesar y su unión en el dolor. Sin pronunciar palabra, se sentaron junto a él en el suelo. Durante 7 días y 7 noches guardaron un silencio absoluto. El sufrimiento que envolvía a Job era tan profundo, tan pesado, que ninguno de ellos halló palabras suficientes para consolarlo. Ese silencio no fue indiferencia, sino un acto de reverencia hacia el dolor de su amigo, una forma silenciosa de compartir su carga. Durante esa semana de silencio dieron un ejemplo de lo que significa estar verdaderamente presente para alguien que sufre, no con explicaciones sino con compañía. Elifaz sostuvo que el dolor y la aflicción son, en última instancia, consecuencia del pecado, y que Dios corrige con amor a quienes considera suyos. Compartió una experiencia espiritual en la que un ser le reveló que ningún ser humano puede considerarse completamente inocente ante Dios. Con esa visión en mente, alentó a Job a interpretar su sufrimiento como una forma de disciplina divina, una enseñanza para guiarlo de regreso al camino correcto. Elifaz instó a Job a volver su rostro hacia Dios, asegurándole que si su integridad era genuina, el Señor no solo lo restauraría, sino que lo bendeciría aún más. Sin embargo, Job respondió con un lamento cargado de dolor. Describió su sufrimiento como más pesado que toda la arena del mar, una carga demasiado grande para soportar. Job también expresó su desilusión con sus amigos, quienes, en lugar de consolarlo, comenzaron a emitir juicios. Bildad adoptó un tono más severo y directo, insinuando que la muerte de los hijos de Job podría haber sido consecuencia de sus propias transgresiones. Daba a entender que las tragedias que lo rodeaban no eran producto del azar, sino reflejo de algún pecado no confesado. No obstante, Bildad también exhortó a Job a buscar a Dios con sinceridad, asegurando que, si su corazón era puro, el Altísimo restauraría su bienestar. Bildad confiaba profundamente en las enseñanzas ancestrales y en la rectitud del juicio divino. Estaba convencido de que Dios no distorsiona la justicia y que los malvados siempre acaban recibiendo el castigo que merecen. Job, por su parte, reafirmó su inocencia y no ocultó su frustración ante lo que percibía como una injusticia. Expresó el dolor de no poder presentar su defensa ante Dios, pues sentía que nadie, por más justo que fuera, podría comparecer con éxito ante el Creador. Job se preguntaba por qué los inocentes sufrían, mientras los impíos a menudo prosperaban. Sumido en la angustia, confesó que habría preferido no haber nacido, lamentando su existencia y la falta de respuestas claras al porqué de tanto sufrimiento. Le imploró a Dios una explicación, ansiando comprender el propósito detrás de su aflicción. Sofar, de Naamá, fue el más vehemente de los tres. Acusó a Job de hablar demasiado y con arrogancia, insinuando que su sufrimiento era incluso más leve de lo que realmente merecía. Afirmó que debía haber faltas ocultas en su vida que justificaran su situación actual. Sofar aconsejó a Job que se arrepintiera con sinceridad y se volviera hacia Dios con un corazón limpio. Le prometió que si lo hacía, su futuro sería brillante y lleno de bendición. Para Sofar, el conocimiento y el poder de Dios eran insondables, y la única postura sensata ante él era la humildad absoluta y el arrepentimiento. Job, sin embargo, reprendió a sus amigos por su falta de empatía y por sus respuestas simplistas. Criticó la superficialidad de sus argumentos y les recordó que la sabiduría de Dios va mucho más allá de la comprensión humana.
Observó con pesar que muchas veces los malvados prosperan mientras los justos padecen, y aunque mantenía su fe en la justicia divina, no podía evitar sentirse desconcertado por su propio sufrimiento. Job defendió su inocencia y pidió, con fervor, tener la oportunidad de presentar su caso directamente ante Dios. Elifaz, una vez más, lo confrontó. Lo acusó de hablar de forma irreverente y vacía, de socavar el respeto y la devoción que se debe a Dios. Reiteró que el castigo es la respuesta divina al pecado, describiendo con crudeza el destino que espera a los malvados. Sugirió que Job debía examinar sus actos, reconocer sus errores y pedir perdón sinceramente si quería ver restaurada su vida. Job se lamentó profundamente de que sus amigos, en lugar de ofrecer consuelo genuino, se comportaran como consoladores inútiles. Manifestó su deseo de poder exponer su causa, convencido de que sería vindicado y su inocencia quedaría clara. Bildad, por su parte, continuó afirmando que los malvados reciben el castigo que merecen. Dibujó con crudeza el destino sombrío que, según él, aguarda a quienes se desvían del camino recto, insinuando que Job formaba parte de ese grupo. Para Bildad, el sufrimiento de Job era consecuencia natural de alguna falta, pues sostenía con firmeza que Dios es justo y no actúa arbitrariamente. Job, indignado, acusó a sus amigos de ser injustos y crueles en sus juicios. Describió con intensidad la magnitud de su sufrimiento y el profundo sentimiento de abandono, tanto por parte de sus compañeros como, aparentemente, por parte de Dios. No obstante, en medio de su angustia, expresó una esperanza luminosa, una redención venidera. Con firmeza proclamó: «Sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra». Estas palabras se convirtieron en una poderosa afirmación de su fe inquebrantable en la justicia de Dios, aunque aún no la comprendiera plenamente. Zofar volvió a intervenir, delineando con severidad el destino trágico que, según él, les espera a los impíos. De forma indirecta, sugirió que Job no era una excepción y que su dolor presente era prueba suficiente de su culpa. Zofar persistió en su enfoque rígido, afirmando que la única vía hacia la restauración era que Job reconociera su culpa y se arrepintiera sinceramente. Job respondió poniendo en duda la validez de estas afirmaciones. Argumentó que la experiencia humana no confirmaba esa visión. Muchas personas malvadas viven vidas largas, prósperas y sin consecuencias visibles, lo cual contradecía las simplificaciones morales de sus amigos. Sostuvo que la justicia divina no siempre se manifiesta en esta vida y que no todo sufrimiento es producto del pecado. Más adelante, Elifaz lanzó acusaciones directas contra Job, sugiriendo que había cometido actos graves como explotar a los necesitados o mostrar indiferencia hacia los pobres. Lo exhortó a volver a Dios, asegurándole que si se arrepentía, sería perdonado, restaurado y bendecido. Elifaz mantenía su visión lineal. El dolor de Job era castigo por faltas concretas, y la redención solo vendría con la confesión y el arrepentimiento. Job expresó su anhelo de comparecer ante Dios, convencido de que, si pudiera presentar su defensa, sería declarado inocente. Cuestionó la equidad aparente de la justicia divina, al notar que muchos malvados vivían impunemente, mientras los inocentes sufrían sin causa evidente. A pesar de su desconcierto ante los caminos inescrutables de Dios, Job sostuvo con firmeza su propia integridad y se aferró a la creencia de que tarde o temprano la justicia prevalecería.
Finalmente, Bildad habló de nuevo, esta vez con brevedad pero con contundencia. Subrayó la pureza absoluta de Dios y la insignificancia del ser humano en comparación. Afirmó que nadie podía considerarse justo ante la perfección divina, marcando con claridad la distancia entre lo celestial y lo humano. Job respondió con una alabanza impresionante a la grandeza de Dios, describiéndolo con palabras de profunda reverencia y asombro. Reconoció el poder, la majestad y el misterio del Creador, pero dejó abierta la pregunta sobre cómo esa grandeza se relacionaba con su propio dolor. Era una reflexión sincera de un alma quebrantada, pero no sin fe. Job reafirmó su inocencia con firmeza, haciendo una apasionada defensa de su integridad. Detalló sus actos de justicia y su dedicación a vivir con rectitud, insistiendo en que no había cometido falta alguna que justificara el dolor que estaba atravesando. Mientras el diálogo entre Job y sus tres amigos seguía su curso, un joven oyente llamado Eliú, hijo de Baraquel el Busita, permanecía callado, observando cuidadosamente. Eliú había guardado silencio por respeto, debido a su juventud, reconociendo la experiencia y antigüedad de los presentes. Sin embargo, al notar que el intercambio no lograba resolver nada y que los razonamientos no conducían a la verdad, decidió intervenir. Eliú se mostró indignado tanto con Job como con sus amigos. Con Job, por justificarse a sí mismo en lugar de exaltar a Dios, y con los amigos, por no poder refutar adecuadamente sus argumentos, pero aún así juzgarlo con severidad. Con un espíritu encendido, Eliú alzó la voz, aportando una nueva mirada al debate. Comenzó reconociendo el valor de la experiencia, pero subrayando que la sabiduría verdadera proviene de Dios y no necesariamente de la edad. Explicó que había esperado con paciencia a que los demás hablaran, pero que ahora se sentía impulsado a expresar lo que había aprendido. Eliú defendió la justicia de Dios, sosteniendo que el sufrimiento no siempre es castigo, sino también enseñanza. Desafió la noción de que el dolor de Job fuera prueba de su maldad y sugirió que a veces Dios utiliza el sufrimiento como un medio para instruir, advertir y acercar a las personas a Él. Señaló que muchas veces Dios habla a través del dolor, aunque su mensaje no sea claro de inmediato. Afirmó que Dios está por encima de la comprensión humana y que sus caminos, aunque misteriosos, siempre tienen un propósito. Eliú instó a Job a enfocarse en lo que podía aprender a través de su sufrimiento, en lugar de cuestionar la justicia del Creador. A medida que proseguía, Eliú remarcó la necesidad de humildad ante Dios. Habló sobre la inmensidad divina y el orden justo con que gobierna el mundo. Exhortó a Job a reconocer la sabiduría de Dios incluso cuando sus acciones parecen incomprensibles desde una perspectiva humana. Además, insistió en la importancia del arrepentimiento y la sumisión a Dios. Animó a Job a rendirse ante la voluntad divina, aceptando que su sufrimiento podía ser una vía para la purificación interior y el crecimiento espiritual. Según Eliú, si Job reconocía la majestad de Dios y se rendía con humildad, encontraría consuelo y restauración. Al finalizar su intervención, Eliú hizo un llamado apasionado a todos los presentes para que contemplaran la grandeza y la sabiduría de Dios. Recordó que el Señor es justo en todas sus acciones y que aunque el propósito del sufrimiento no siempre sea evidente, muchas veces encierra un significado más profundo, más allá del entendimiento inmediato. Después de que todos hablaron, finalmente Dios intervino. Desde el corazón de un torbellino, el Señor se manifestó con imponente majestad, marcando un momento decisivo en la historia.
Pero Dios no ofreció respuestas directas a los cuestionamientos de Job. En lugar de eso, lo confrontó con la inmensidad del universo que él había creado, llevándolo a una profunda reflexión sobre su lugar en la creación. Dios confrontó a Job respecto a su conocimiento limitado sobre el universo y los misterios de la creación divina. Lo desafió preguntando: ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sabiduría? Luego, lo exhortó a prepararse como un hombre para responder a sus interrogantes, subrayando la abismal diferencia entre la sabiduría celestial y la limitada perspectiva humana. El Señor inició una serie de preguntas retóricas relacionadas con la creación del mundo. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Cuestionó a Job sobre quién había determinado sus dimensiones, quién tendió el cordel de medir y quién colocó la piedra angular. Con estas preguntas, Dios destacaba la inmensidad y complejidad de la creación, completamente fuera del alcance del entendimiento humano. Dios continuó desafiando a Job con interrogantes sobre los secretos de la naturaleza. Le preguntó si alguna vez había ordenado la llegada del amanecer o mostrado el lugar de la aurora. Inquirió si Job había descendido a las profundidades del océano o explorado las cavernas del abismo. Dios también preguntó si conocía los depósitos de la nieve o si comprendía las leyes del firmamento y podía influir en el curso de las lluvias y los cielos. Luego, el discurso divino se enfocó en el mundo animal. Dios preguntó si Job era capaz de cazar la presa para una leona o alimentar a los cachorros de león. Habló del íbice y del asno salvaje, criaturas libres que no están sometidas al control humano, pero que viven según el cuidado divino. Mencionó al avestruz, que deja sus huevos en la tierra con aparente descuido, y al caballo, fuerte y valiente en la batalla. Cada animal, con sus particularidades, era una muestra viva de la creatividad y sabiduría de Dios. Estas preguntas no buscaban respuestas, sino llevar a Job a una profunda reflexión. Revelaban su pequeñez frente a la vastedad del cosmos y la profundidad de los propósitos divinos. Dios no solo estaba evidenciando la ignorancia humana, sino demostrando que todo en la creación sigue un orden gobernado por una sabiduría infinita, imposible de abarcar por la mente del hombre. Dios elevó el desafío, presentando dos criaturas colosales, Behemoth y Leviatán. Behemoth, un ser de fuerza descomunal, creado por el mismo Dios, simbolizaba el poder y la grandeza de lo creado. Leviatán, feroz e imponente, era una criatura imposible de domesticar o enfrentar con fuerza humana. Dios usó estos ejemplos para ilustrar que existen aspectos del universo completamente fuera del control del ser humano, recordando que incluso lo más temible y poderoso forma parte de su diseño soberano. Después de esta revelación majestuosa, Job quedó profundamente conmovido. En Job 42, 1:6, respondió con humildad renovada y una comprensión más profunda de la divinidad. Reconoció la omnipotencia de Dios con las palabras: «Yo sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser impedido». Admitió que ahora comprendía que los planes del Señor son inescrutables y que su poder no puede ser cuestionado ni alterado por ninguna criatura. Job citó las palabras que Dios le había dicho: «¿Quién es este que oscurece el consejo sin conocimiento?». Confesó que había hablado sin entender sobre cosas demasiado maravillosas para él, cosas que no conocía. Reconoció que sus declaraciones anteriores habían sido temerarias, nacidas de una visión limitada de la realidad divina. Job recordó entonces la instrucción de Dios: «Escucha ahora
y yo hablaré, te haré preguntas, y tú me instruirás. Este llamado divino, una invitación a escuchar con humildad y aprender, marcó un momento decisivo en la transformación interior de Job. Hasta entonces Job había intentado dar sentido a su sufrimiento utilizando su razonamiento humano, pero ahora se posicionaba como discípulo dispuesto a recibir la sabiduría del Creador. En un instante de profunda revelación y contrición, Job expresó: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Estas palabras reflejan un cambio profundo, de una comprensión teórica de Dios a una experiencia viva y personal con Él. A través del dolor y del discurso divino, Job fue conducido a una visión más profunda e íntima de la esencia de Dios. Job reconoció su error y se arrepintió sinceramente de sus palabras impulsivas. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Se humilló completamente ante la presencia divina, reconociendo su limitación y la necesidad de arrepentimiento. El polvo y la ceniza, símbolos de duelo y penitencia en la antigüedad, evidenciaban su genuina contrición por haber cuestionado los propósitos del Altísimo. Este momento de humildad marcó un giro crucial en la vida de Job. Después de atravesar una travesía de intenso sufrimiento y profundas dudas, llegó a una fe más madura y a un entendimiento renovado. Comprendió que, aunque no pudiera descifrar cada detalle del plan divino, podía descansar en la certeza de la justicia y sabiduría de Dios. Después de la respuesta de Job, Dios se dirigió a Elifaz, el temanita, y reprendió tanto a él como a sus compañeros Bildad y Zofar. Dios estaba airado con ellos por haber hablado de él con falsedad, a diferencia de Job, quien, a pesar de sus quejas y preguntas, había mantenido su integridad esencial en su relación con Dios. El Señor le dijo a Elifaz: mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado lo que es correcto acerca de mí, como lo ha hecho mi siervo Job. Esta reprimenda divina subrayaba que la sinceridad, incluso en medio del dolor, era preferible a la presunción y los juicios injustos. Para obtener el perdón, Dios instruyó a los amigos de Job a realizar un sacrificio expiatorio. Tomad 7 novillos y 7 carneros. Id a mi siervo Job, y ofreced un holocausto por vosotros mismos. Mi siervo Job intercederá por vosotros, y a él atenderé para no castigaros por vuestra necedad. Este acto de sacrificio, acompañado por la intercesión de Job, era esencial para que Dios les perdonara sus palabras desacertadas. Elifaz, Bildad y Zofar obedecieron las instrucciones del Señor, y Job oró por ellos. Su intercesión fue aceptada, lo que subrayó el valor del perdón y la reconciliación. Este gesto, interceder a favor de quienes lo habían acusado injustamente, demostró la grandeza del corazón de Job, su carácter noble y su capacidad para perdonar. Después de esta reconciliación, Dios restauró la vida de Job, duplicando todo lo que antes había poseído. La prosperidad regresó a su hogar con creces. Sus hermanos, hermanas y antiguos conocidos se acercaron a él, lo consolaron y lo alentaron por todo el sufrimiento que el Señor había permitido en su vida. Cada uno de ellos le trajo un obsequio, una pieza de plata y un anillo de oro, en señal de respeto y en celebración por su renovación. La bendición de Dios sobre Job fue abundante. Llegó a tener 14, 0 ovejas, 6 0 camellos, 1 0 yuntas de bueyes y 1 0 asnas. Además, fue nuevamente padre de 7 hijos y 3 hijas.
Estas hijas fueron reconocidas por su extraordinaria belleza, y Job les dio nombres significativos: Jemima, Cesia y Keren Hapuk. Desafiando las normas sociales de su tiempo, Job otorgó herencia a sus hijas junto con sus hijos, demostrando un corazón equitativo y generoso. Job vivió una vida larga, plena y colmada de bendiciones. Disfrutó de 140 años adicionales después de su restauración, siendo testigo del crecimiento de su linaje hasta la cuarta generación. Murió en paz en una edad avanzada, habiendo vivido una existencia rica en fe, resistencia y una renovada relación con Dios. Y aquí yace el verdadero secreto de Job. La fe genuina no se manifiesta en la ausencia de dificultades, sino en la confianza persistente en Dios aún en medio del dolor. Es reconocer que el Creador es más grande que cualquier adversidad y que su sabiduría va más allá de nuestra capacidad de comprensión. Cuando atravesamos momentos de pérdida o tribulación, podemos mirar al ejemplo de Job y acercarnos a Dios con nuestras preguntas y heridas, sabiendo que Él puede sostenernos a través de cualquier tormenta. Así, la próxima vez que enfrentes un obstáculo o una pérdida, recuerda a Job. Recuerda su fe inquebrantable, su incansable búsqueda de respuestas y la revelación transformadora que recibió. Y cree que, al igual que Él, tú también puedes encontrar fortaleza y esperanza en tu relación con Dios. Él permanece contigo en toda circunstancia, y su propósito para tu vida supera cualquier situación, incluso cuando no logras ver el panorama completo. Ese es el mensaje poderoso del libro de Job. Una verdad profunda y a menudo contraintuitiva, que las pruebas, por más desgarradoras e incomprensibles que parezcan, pueden ser el camino hacia una comunión más estrecha con Dios. Este descubrimiento confronta nuestra tendencia humana a ver el sufrimiento como algo que debe ser evitado o eliminado rápidamente. En cambio, nos invita a preguntarnos qué puede enseñarnos esta dificultad, qué obra puede estar forjando Dios en nosotros a través del dolor. La historia de Job nos ofrece un testimonio vívido de este principio. Al principio de su travesía, Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero su entendimiento del Creador estaba limitado por las nociones tradicionales de su época. Fue a través de la pérdida, el sufrimiento y la confrontación directa con lo divino que Job experimentó una revelación personal, un encuentro con Dios que superó todo lo que antes conocía. Es fundamental observar que Job no recibió respuestas explícitas a cada una de sus preguntas. Dios no detalló las razones detrás de su sufrimiento ni ofreció explicaciones minuciosas sobre cada acontecimiento vivido. En lugar de eso, Job fue bendecido con algo infinitamente más valioso, una revelación directa de la presencia y del carácter de Dios. Esa experiencia no solo lo confortó, sino que transformó completamente su manera de ver la vida. Ya no se percibía como una víctima atrapada en circunstancias incomprensibles, sino como un hombre que había contemplado la gloria de Dios y, aunque en parte, alcanzado a vislumbrar la amplitud de su sabiduría y poder. Esa transformación profunda es el centro del secreto espiritual que todo creyente está llamado a descubrir y abrazar. Las pruebas y dificultades no son únicamente cargas a soportar ni barreras a superar. Son también puertas hacia un encuentro más íntimo y revelador con Dios. Cuando enfrentamos desafíos grandes o pequeños, se nos abre la oportunidad de buscar a Dios con mayor fervor y sinceridad. Son precisamente esos momentos de fragilidad y dependencia en los que solemos estar más receptivos a experimentar a Dios de formas nuevas y poderosas.
La experiencia de Job nos muestra que el crecimiento espiritual genuino rara vez ocurre en tiempos de tranquilidad. Es en medio del dolor, de la incertidumbre y de las pruebas donde somos impulsados más allá de nuestras propias capacidades y nos encontramos cara a cara con un Dios que sobrepasa nuestras circunstancias y responde a nuestras preguntas más profundas con su misma presencia. Tras su encuentro con Dios y la revelación que transformó su visión, la historia de Job llega a una conclusión profundamente reveladora. El Señor bendijo la etapa final de su vida más que su comienzo. Tal como narra Job 42, su restauración no debe entenderse simplemente como una recompensa por su fidelidad o como una compensación por el sufrimiento vivido. Una lectura más atenta revela algo más profundo. La restauración de Job no fue solamente externa o material. Sí, recibió el doble de lo que había perdido y tuvo más hijos e hijas, viviendo lo suficiente para ver a sus descendientes hasta la cuarta generación. Pero lo más significativo de esta restauración es que ocurre después de su transformación interior. Job no regresa simplemente a su antigua vida. Es un hombre renovado, con una visión más clara de Dios y de sí mismo. Esto nos enseña que el verdadero tesoro no está en las bendiciones terrenales, sino en la relación íntima y transformadora que podemos tener con nuestro Creador. Esa es la verdadera recompensa, conocer más profundamente a Dios. Es importante entender que la restauración de Job no borra ni invalida el dolor vivido. Sus pérdidas fueron reales y desgarradoras y no son simplemente reemplazadas. Los hijos que murieron no son sustituidos por los nuevos. Lo que ocurre es que Job entra en una nueva etapa de vida, enriquecido con la sabiduría y el discernimiento adquiridos a través de sus tribulaciones. Este aspecto del relato nos deja una enseñanza esencial. Aunque no siempre comprendamos el propósito de nuestras pruebas, en el momento en que las vivimos, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien más profundo. Ese bien no siempre será lo que nosotros deseamos o esperamos, pero será algo mucho más duradero y valioso, una mayor comprensión de quién es Dios y una transformación del corazón que nos acerca más a su propósito eterno. La historia de Job no garantiza que todos los creyentes fieles recibirán una restauración material como la que él vivió. En cambio, revela una verdad espiritual mucho más profunda. Dios tiene el poder de redimir incluso nuestras experiencias más dolorosas, convirtiéndolas en oportunidades de crecimiento interior y bendición espiritual. El secreto de Job nos enseña que, aunque no comprendamos completamente el propósito de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. Ahora que hemos descubierto este profundo principio, surge una pregunta natural. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza transformadora en nuestra vida diaria? ¿Cómo puede esta sabiduría antigua influir en nuestra experiencia de fe en el contexto actual? Primero, es necesario comprender y aceptar que los momentos difíciles no son necesariamente evidencia de un castigo divino o del rechazo de Dios. La historia de Job desmonta por completo la creencia simplista de que todo sufrimiento es consecuencia directa del pecado. Job era un hombre íntegro y aún así fue probado intensamente. Esto nos libera del peso de pensar que cada dificultad proviene de un error personal. Más bien, somos llamados a ver nuestras batallas como ocasiones para crecer en confianza, sabiduría y profundidad espiritual. Cuando atravesamos situaciones difíciles, en vez de preguntarnos automáticamente, ¿por qué me sucede esto?,
podemos empezar a reflexionar. ¿Qué quiere enseñarme Dios a través de esta experiencia? Ese cambio de enfoque es transformador y puede modificar radicalmente nuestra actitud frente al dolor. En segundo lugar, el secreto de Job nos invita a buscar una experiencia directa y personal con Dios, superando una fe meramente teórica o intelectual. Así como Job pasó de simplemente oír hablar de Dios a conocerlo de manera íntima, también nosotros somos llamados a profundizar en nuestra relación con el Creador. Esto puede implicar momentos de oración profunda, meditación en las Escrituras, o simplemente estar más conscientes de su presencia en las situaciones cotidianas. El objetivo es que el conocimiento sobre Dios se convierta en una vivencia auténtica que transforme nuestra manera de vivir. Finalmente, una lección esencial del secreto de Job es reconocer que Dios es inmensamente más sabio y complejo de lo que nuestra mente humana puede abarcar. Esto nos invita a vivir con humildad, adoptando una actitud reverente ante el misterio divino. Cuando enfrentamos circunstancias que no logramos comprender o que nos parecen injustas, podemos recordar las palabras que Dios dirigió a Job. Nuestra visión es limitada, pero su sabiduría es perfecta. Esto no significa que vamos a reprimir nuestras preguntas o ignorar nuestras dudas, sino que podemos acercarnos a ellas con una disposición abierta, confiando en que Dios, en su soberanía, sabe lo que hace, incluso cuando nosotros no alcanzamos a ver el panorama completo. Finalmente, el secreto de Job nos revela el valor incomparable de la transformación interior, más allá de cualquier circunstancia externa. Aunque Job experimentó una restauración material, su verdadera victoria fue espiritual. En nuestra propia travesía, somos llamados a priorizar la búsqueda del reino de Dios y su justicia, confiando en que lo demás nos será provisto conforme a su voluntad. Esto implica poner en primer lugar nuestro crecimiento espiritual y la cercanía con Dios, incluso cuando atravesamos tiempos difíciles. Un aspecto esencial de este secreto que no debe pasarse por alto es la importancia de mantener la fe con perseverancia. A lo largo de toda su prueba, Job permaneció firme en su confianza en Dios, aunque no comprendía el motivo de su sufrimiento ni las razones detrás de lo que vivía. Su perseverancia no era simple obstinación ni negación del dolor, sino una fe profunda en la fidelidad y el carácter de Dios, aun cuando las circunstancias parecían contradecirlo. El apóstol Santiago resalta precisamente este punto en el Nuevo Testamento. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin que el Señor le dio, porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago 5. Esta referencia no es solo un reconocimiento de la resistencia de Job, sino un llamado para todos los creyentes a sostener la fe en medio de las pruebas. La perseverancia de Job no significa que él no pasó por momentos de duda o desesperación. El libro está lleno de lamentos profundos y preguntas sinceras. Job no ocultó su dolor ni su desconcierto ante Dios. Sin embargo, nunca dejó de buscarlo, nunca dejó de clamar por justicia y por una respuesta. Esa es la lección central. La verdadera perseverancia no consiste en no sentir debilidad, sino en seguir acercándonos a Dios incluso cuando no entendemos su actuar. Este tipo de perseverancia revela una fe madura, una fe que ha sido moldeada y fortalecida por la prueba. Una creencia que nunca ha sido desafiada puede parecer firme, pero fácilmente puede tambalear. En cambio, las pruebas, aunque difíciles, tienen el poder de purificar nuestra confianza en Dios
como el oro que se refina en el fuego. El apóstol Pedro lo expresa así en su primera carta: aunque ahora por un poco de tiempo tengan que pasar por diversas aflicciones, alégrense. Estas pruebas demostrarán que su fe es genuina, más valiosa que el oro perecedero, aunque refinado por el fuego. Así su fe resultará en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo se manifieste. 1 Pedro 1. La historia de Job nos enseña que es precisamente a través de la constancia en medio del dolor donde nuestra fe alcanza profundidad, autenticidad y fortaleza. Y es esa misma perseverancia la que nos conduce a un encuentro más íntimo con Dios, como le sucedió a Job. Por eso, cuando atravesamos nuestras propias dificultades, podemos encontrar inspiración en el testimonio de Job. Su historia nos recuerda que la perseverancia no es simplemente aguantar pasivamente, sino una búsqueda constante y activa de la presencia de Dios en medio de las tempestades de la vida. Esa perseverancia es la llave que nos conduce al centro del secreto de Job, una relación íntima y transformadora con el Dios vivo. Al llegar al cierre de este recorrido profundo por la vida de Job, descubrimos un secreto con el poder de cambiar radicalmente nuestra espiritualidad y nuestra visión de Dios. El secreto de Job no es una fórmula para evitar el dolor ni una explicación fácil para el sufrimiento, sino una verdad mucho más profunda, la revelación de que en medio de las pruebas es posible experimentar un conocimiento real, cercano y vivencial de Dios, que va mucho más allá de la teoría o la doctrina. La historia de Job nos enseña que la fe genuina no es la que nunca enfrenta pruebas, sino la que resurge fortalecida y enriquecida después de haber pasado por el crisol de la adversidad. Este secreto no está destinado a ser admirado a distancia, sino a ser abrazado y puesto en práctica en nuestra vida diaria. Recordemos las palabras de Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42. Ese paso de una fe heredada o intelectual a una experiencia directa y transformadora con Dios es el corazón del secreto que todo creyente está llamado a descubrir. Cada vez que enfrentamos dificultades, grandes o pequeñas, podemos volver a mirar el ejemplo de Job. Podemos optar por ver nuestras pruebas no solo como problemas a resolver, sino como puertas abiertas hacia un encuentro más profundo con Dios. Podemos aprender a perseverar, no con resignación, sino con una pasión renovada por buscarlo. Incluso cuando el camino parezca oscuro, el secreto de Job nos llama a una fe más profunda, más firme, más resiliente. Una fe que no depende de que todo vaya bien, sino que se fundamenta en la certeza del carácter constante y fiel de Dios. Nos recuerda que Dios es infinitamente más grande que nuestra capacidad de entenderlo y que su amor y sabiduría superan todo razonamiento humano. Al vivir este secreto en carne propia, somos retados a valorar más la transformación interna que las circunstancias externas, a confiar en el plan soberano de Dios, aunque muchas veces no lo comprendamos por completo, y que como Job podamos salir de nuestras pruebas no solo restaurados, sino profundamente renovados. Que nuestra fe sea reforzada, nuestra visión de Dios ampliada y nuestra relación con Él profundizada, y que a través de nuestras propias experiencias de perseverancia y crecimiento podamos convertirnos en testigos vivos del poder de este secreto antiguo. El secreto de Job no es solo una lección de tiempos pasados, es una verdad viva, capaz de renovar nuestra fe hoy. Que cada uno de nosotros pueda abrazarlo, vivirlo con plenitud y experimentar
la transformación profunda que promete. Porque al final, el mayor tesoro no es la ausencia de aflicciones, sino la presencia fiel y transformadora de Dios en cada etapa de nuestra vida. Espero que este video haya sido de tu agrado y que te haya sido útil. No olvides que en este canal encontrarás más contenido que te ayudará a fortalecer tu relación con Dios y a crecer espiritualmente. Además, me encantaría que dejes un comentario compartiendo tu experiencia, haciendo alguna pregunta o sugiriendo un tema para los próximos videos. Estoy emocionado de leerte y responder todas tus inquietudes. Te agradezco profundamente por tu tiempo y atención. Que Dios te bendiga abundantemente y te cubra siempre con su protección. Nos vemos en el próximo video. Amén.